Hola, buenos días, bienvenidos a todos a nuestro webinar de hoy de perspectivas de mercado e inversión. Los organiza Americas Capital Investment. Hoy tenemos una invitada súper especial con nosotros. Este va a ser un webinar económico, vamos a hablar mucho sobre las perspectivas del mercado, digamos, qué es lo que ha ocurrido un poquito en este primer semestre del 2024 y qué nos espera este segundo semestre. Digamos, hemos tenido novedades, vaivenes en las últimas semanas en los mercados globales y bueno, queríamos compartir un poco estas perspectivas a nuestros inversores que siempre nos siguen en estos webinars. Así que muy contenta de tenerla, Paula. Buen día, Paula. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Carola? Muchas gracias. Muy bien. Estamos, digamos, rápidamente me gustaría presentarte, digamos, porque tenés un currículum excepcional y bueno, quería también darte esta bienvenida. Ya es nuestro segundo webinar que hacemos contigo y muy contentos de compartir este espacio con vos. Bueno, Paula es una economista que ya tiene más de 30 años de experiencia, principalmente en el mercado de asset management. Ha trabajado en Londres, en Merrill Lynch y en Buenos Aires, en compañías muy importantes como Alaria Securities, y ahora está, digamos, y en Quinto Inversiones también, y ahora está, digamos, en su emprendimiento propio, digamos, con su propia consultora Buda Partners, con su socio economista uruguayo también, Guillermo Davies. No sé si lo estoy pronunciando bien, vos me dirás. Davis. Davis, ok. Y bueno, muy contenta de compartir este webinar con vos, así que muy bienvenida nuevamente. Y bueno, esperamos, digamos, poder dar alguna luz a los inversores para ver qué es lo que nos espera este segundo semestre del 2024 a nivel económico y bueno, se vienen novedades políticas también, digamos, a nivel global, así que veremos qué sucede. Bueno, primero, presentarles rápidamente, nosotros somos Americas Capital Investment, una empresa que ya tiene más de 30 años de trayectoria como empresa, haciendo inversiones inmobiliarias de gran porte, de gran tamaño, en mercados globales, principalmente en Estados Unidos, en UK y en países de América Latina como Brasil y Argentina. Nos dedicamos a invertir en tres verticales de inversión, que son multifamiliar, residencial, logística industrial y oficinas y flex. Contamos con más de 350 inversores, hemos invertido en más de 65 proyectos, con más de 4,3 billones de dólares en estos proyectos activos inmobiliarios, en estos mercados mencionados, y digamos, aproximadamente metros desarrollados serían 1.200.000. Así que mucha experiencia, muchos proyectos en todo este tiempo de Americas Capital Investment. Y bueno, siempre les comentamos nuestro track record de los últimos proyectos, digamos, nos ha ido muy bien en los últimos 18 proyectos realizados. Se ha obtenido una tasa de rendimiento promedio anual, lo que se conoce como TIR, del 30%, con un múltiplo de 1,77. Este es el rendimiento de estos últimos 18 proyectos, siendo que el estimado era bien más bajo. Teníamos una TIR estimada del 14% y hemos alcanzado una del 30%. En los últimos 51 proyectos de los últimos 10 años han sido principalmente 25 multifamiliares, 16 en la vertical logística industrial y 10 en oficinas o flex. Y nos dedicamos muchísimo a hacer proyectos de lo que se llama proyectos de valor añadido, que son activos existentes a los cuales se les hace retrofit, se los compra baratos y se los vende bien en un, digamos, posición de mercado mucho más, con mucho más valor. Y tenemos en nuestro portfolio 26% de proyectos de desarrollo, así que esa es más o menos la composición de nuestras inversiones. Y bueno, hemos estado hablando durante todo este tiempo, primer semestre del 2024, del el mercado inmobiliario en Estados Unidos, y rápidamente comentarles, digamos, que el mercado, digamos, ha tenido unas 11 subidas consecutivas de la Fed, de la tasa de interés. La tasa de interés, digamos, es el costo del dinero. Esto ha provocado, digamos, que los proyectos de inversión tuvieran que ajustar sus cash flows
que se les hiciera más caro también el apalancamiento. Los proyectos de real estate se basan en este apalancamiento de un lender, digamos, que presta dinero para hacer un desarrollo o la compra de algún activo de gran tamaño. Y también los costos de seguros de las tasas de interés se han encarecido. Esto ha sido realmente bastante difícil para el sector inmobiliario, lo que es la última parte del año pasado y lo que es también estos primeros 6 meses del 2024. Teniendo en cuenta que los proyectos de real estate tienen una duración larga, son de 24 a 48 meses, digamos, con las bonanzas que tuvimos durante la pandemia, el sector industrial y el sector multifamiliar iniciaron muchos proyectos que están lanzándose ingresando estos nuevos metros cuadrados al mercado en este primer semestre, entonces ha habido una pequeña desequilibrio de oferta y demanda. Pero, digamos, con estas novedades que nos va a contar ahora Paula, sobre todo mucho más detalle de qué es lo que va a venir, digamos, lo que se ha visto y se lo hemos comentado, han iniciado menos proyectos de inversión en este segundo trimestre del 2024, quiere decir que van a ingresar menos metros cuadrados al mercado en el 2025 y finalmente oferta y demanda se van a equilibrar. Mismo así, los precios no han bajado, digamos, lo que es renta, tanto en industriales como en multifamiliares. Así que el mercado está robusto, mismo con estos vaivenes de la tasa de interés, que es fundamental para el mercado de real estate. Y bueno, veremos cómo sigue todo esto. Así que muchísimas gracias, Paula, nuevamente por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias, Carla, y gracias a todos por participar hoy. Bueno, yo les voy a hablar brevemente de la parte económica y sobre todo ir a un poco a mercados y me voy a enfocar mucho en, como decía Carla, en la tasa de interés, que es el precio más importante de una economía porque según eso se evalúan todos los activos financieros y también todos los proyectos de inversión, incluyendo los inmobiliarios, como bien lo marcaban, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados o los últimos eventos? Yo diría que estamos en una transición donde los datos económicos en Estados Unidos son mixtos, pero están mostrando una desaceleración. Creo que la preocupación de la inflación ya se ha moderado bastante. Hoy la pregunta más importante es si vamos a tener un soft landing o un hard landing, o sea, si vamos a tener un aterrizaje suave de la economía, donde vamos a terminar con un PBI de alrededor del 2, 2,5 para Estados Unidos y no en una recesión. Eso es lo que se está preguntando. El mercado hoy apuesta a esta desaceleración suave. Y el otro día Powell lo puso bastante bien en Jackson Hole el viernes cuando habló, que dijo que hay más riesgos a que se deteriore mucho el mercado laboral, a que, y hay menos riesgos de que la inflación suba. Entonces, hoy el mayor riesgo no pasa por la inflación, que es uno de los mandatos de la Reserva Federal, hoy el mayor preocupación pasa por proteger al mercado laboral. Por eso que prácticamente el viernes, cuando habló en este simposio de Jackson Hole, eh, ya Powell dio casi por seguro que en septiembre viene el primer recorte de tasas. Y la semana pasada también se conocieron las minutas de la Reserva Federal, en donde ya varios miembros manifestaban que de haberse propuesto, ellos hubiesen aceptado una baja tan pronto como en julio, que fue la reunión anterior. Entonces, lo importante es que el 6 de septiembre tenemos otro dato de empleo y después a mediados de la siguiente semana tenemos un dato más de inflación y ya con eso creo que sabremos si la Reserva Federal baja 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Que va a bajar la tasa, ya casi hay una certeza, la magnitud va a depender un poco de cómo vengan en estos datos. Pero bueno, hasta la primera mitad del año vivíamos con un mandato de que los malos datos era bueno porque nos acercaban a una baja de tasas. Ahora que la baja de tasas eh, ya sabemos que casi con certeza que van a empezar, la pregunta, ahora los datos se miran para ver si hay recesión o no, entonces los buenos datos son buenos y los malos datos son malos, ¿no? Entonces es el nuevo mundo que vivimos.
En agosto, la verdad es que tuvimos un cimbronazo bastante fuerte. Un día el Nikkei cae 12%. Esto se produce porque el Banco de Japón subió 0,25 por ciento las tasas, y esto hizo que empiece a haber, que se empezase a apreciar el yen. El yen pasó de un valor de 160 contra el dólar a 140. Esto empezó a hacer desarme de lo que se llama el carry trade, que es endeudarse con yenes a un costo prácticamente cero y invertir en otros activos de mayor retorno. Lo más habitual era comprar bonos brasileños o mexicanos en moneda local. Por eso es cuando se empiezan a revertir estos trades, es que se deprecia también el real y el peso mexicano, pero también hay inversiones hechas en acciones y en muchísimos activos. Es por eso que tenemos esa corrección que tuvimos, donde el S&P cayó prácticamente 10% y nada, hubo cierto pánico, porque también hubo unos datos sobre todo de empleo, que vinieron mucho más débil de lo esperado, aumentando los riesgos de recesión. Entonces tuvimos en esa corrección que se vio magnificada por este tema de desarme de carry trades. El yen japonés y la tasa japonesa es muy importante para los mercados porque es uno de los ahorristas internacionales y que invierten en activos internacionales. Entonces es un factor de liquidez muy importante para el mercado, por eso hay que seguir al yen y hay que seguir lo que hace el Banco de Japón. Y pensamos que esa historia no está terminada, después se los voy a contar. Pero bueno, después de ese mal dato de empleo, donde el desempleo sube al 4,3, que es donde ya lo espera la Reserva Federal para fin de año, después los otros siguientes datos fueron relativamente buenos, como las ventas minoristas, los seguros de pedido de desempleo, no fueron malos, entonces se aliviaron esos temores de recesión, el mercado rebotó, el S&P está nuevamente prácticamente en sus máximos. Pero después lo que vamos a ver es que sí, lo que empieza a hacer el mercado de renta fija bastante fuertemente es empezar a descontar esa baja de tasa por parte de la Reserva Federal. Eh, Todavía vamos a ver, ¿no? El mercado espera bajas para este año entre 75 y 100 puntos básicos y otros 100 para el año que viene, bastante agresivo. Y esto con un escenario de soft landing. Hay algo que no va a resultar. Vamos a tener una desaceleración más fuerte o la Reserva Federal probablemente baje un poco más lento, veremos. Pero sí, ya estamos en un camino de baja de tasas. Y como decía Carla, el tema de las elecciones en Estados Unidos es interesante. Para mí va a agregar mucha volatilidad al mercado hasta noviembre. Estoy bastante cauta hasta entonces. Yo volvería a tomar posiciones más agresivas más a fin de año, sobre todo en la parte accionaria, porque cuando cambian muchísimo las encuestas cuando cambia el candidato demócrata de Biden a Kamala. Kamala se acerca, tiene casi un empate técnico o tiene cierta ventaja contra Trump. Obviamente falta el debate, faltan varios meses, y sabemos que las encuestas no son muy confiables, pero bueno, ya el mercado no le importó, pero Kamala Harris salió con un plan económico que no era muy simpático para los mercados. Trump es una noticia un poquito mejor para el mercado accionario, ¿no? Independientemente de lo que uno piense políticamente. Pasamos a la siguiente para ya meternos de lleno en la parte económica. Simplemente esto para mostrar, yo a veces uso estos cuadros para contar la historia, no voy a ir uno por uno, pero básicamente lo que muestran en estos gráficos es que la inflación ya está bastante bajo control. La minorista está, según como uno la mida, 2,931, o sea, cercano a 3. Lo que se ve es que los bienes prácticamente no suben de precio, lo que tenemos es inflación de servicios muy acentuado por la parte de costo de vivienda, esto es alquileres principalmente. Eh, pero bueno, hay un rezago entre los nuevos alquileres y lo que muestra este índice, con lo cual no se espera una aceleración. Este viernes sale el PCE, que es lo que mira la Reserva Federal, y el último número que tuvimos de ese indicador deflactor fue de 2,6. Entonces, la inflación, la verdad, que está bastante controlada. Como se ven, los gráficos vienen cayendo desde sus picos y la Reserva Federal está bastante confiada de que ya no es un problema. La siguiente, por favor. Y estas simplemente esos gráficos los que muestran sus expectativas inflacionarias. Powell en muchas charlas siempre habla de que las expectativas de inflación están ancladas.
estos gráficos muestran eso, que con swaps o mirándolos con los TIPS, que son los bonos que ajustan por inflación, la inflación esperada para este año y los próximos años ya está cercana a 2, que es el objetivo de la Fed. Entonces, la inflación no es un problema para el mercado, no es un problema para la Reserva Federal, aunque puede ser que el camino de llegar a este 3 al llegar al 2 sea un poco tortuoso. Igual recordemos que la Fed convivió con tasas en cero y una inflación del 2,3 o 2,4 por mucho tiempo. O sea, ya con el nivel que tenemos hoy es suficiente. Vamos a la próxima. Pues vamos a ver que las tasas reales ya son bastante altas en términos históricos. Estos datos, lo que yo le decía, ¿no? Hay dos datos que muestran que tranquilizaron al mercado. Uno fueron las ventas minoristas, que según como uno las mida, subieron un 1% en el mes de julio o 0,3 sacando aspectos más volátiles. Y sobre todo lo que tranquiliza bastante es el gráfico a la derecha. Si ustedes recuerdan, el reporte de empleo que causó mucho impacto fue que las contrataciones, la creación de nuevo empleo fue bastante bajo, fue de 114.000, se esperaban arriba de 200.000. Entonces esto preocupó al mercado, aparte la tasa de desempleo subió de 4,1 a 4,3, pero lo que se ve ese gráfico de la derecha es que estos son los seguros de pedidos de desempleo. La gente desempleada que pide el seguro de desempleo se mantiene en niveles bastante bajos, y esto es un dato que sale todas las semanas, y se mantiene en niveles relativamente bajos, 250.000, alrededor de 230.000. Preocupante es cuando sube arriba de 300.000, no está subiendo. Entonces, lo que está pasando es que hay menores contrataciones, pero no hay destrucción de empleo, y también hubo un aumento en la oferta laboral, sobre todo por la inmigración. El año pasado entraron como 3 millones de inmigrantes al mercado laboral americano, que lo que esto ayudó fue a que los salarios no se espiralizasen y subieran a un 4%, que era bastante, bastante razonable, ¿no? Pero bueno, estos datos trajeron cierta tranquilidad y otra lectura al de empleo, que como le digo, el 6 de septiembre tendremos otro reporte y será muy importante. La siguiente, pero por otro lado, el mercado no prestó atención a un dato malo que salió la semana pasada, pero está un poco raro el mercado, que fue la revisión de las nóminas de marzo un año para atrás. Y se corrigieron por 800.000. Es un número enorme, es decir, como un cuarto de lo que pensaba que fue la creación de empleo, fue mucho menos. De un promedio de 140.000 por mes se pasó a 170.000. La verdad es un número que preocupó. El mercado ese día o los siguientes estuvo flojo, pero el viernes con el discurso de Powell en Jackson Hole y con la espera de esta baja de tasas, como se tranquilizó. Y yo porque creo que no vamos a entrar en recesión y que vamos a tomar un soft landing, es que primero la economía parte de un nivel muy alto, porque por más que tengamos un desempleo del 4,3, es un nivel bajo de desempleo. Las familias, sus balances están en buen estado, tienen hipotecas por 30 años a un 3%, o sea, toda esta suba no les impactó el bolsillo. Los ingresos en términos reales vienen subiendo, la inflación viene bajando, o sea, no hay grandes preocupaciones. Y después, la otra cosa importante, la Reserva Federal tiene poder de fuego, ¿no? Digamos, hoy las tasas están en 5,25, 5,50, puede bajar rápidamente, tal vez esos 200 puntos básicos, si la economía desacelera. Obviamente hay un rezago en la política monetaria para que tenga efecto esa baja de tasas, pero sí tiene poder de fuego. Pasamos a la siguiente. Pero yo creo que igualmente que el mercado está siendo muy complaciente con la economía de Estados Unidos y con las ganancias corporativas, porque el consumidor no está, no puede mantener el mismo nivel de consumo. Yo no digo que sea un problema, lo más importante es el empleo. Eh, no creo que sea un problema a nivel recesión, pero sí creo que podemos ver una desaceleración más de lo que el mercado está esperando, porque eh, el empleo sigue más o menos bien, los ingresos reales crecen a un 1%, no a ese 2 que viene creciendo el consumo, cuando uno ve los datos del PBI. Eh, y los ahorros, entonces mucho de ese consumo se venía sosteniendo por ahorros que se desaceleraron mucho
durante la pandemia. La realidad es que todos esos ahorros se consumieron y después lo que muestran estos gráficos, están medio chicos, pero que están creciendo los financiamientos con tarjeta, la morosidad de las tarjetas de crédito, la morosidad de los préstamos de autos. Entonces, se ve cierto deterioro del consumidor, con lo cual probablemente no pueda mantener el mismo nivel de consumo. Recordemos que el consumo representa el 80% más o menos de la economía norteamericana, ¿no? Y yendo a la siguiente, eh, como la inflación está bajo control, y las tasas reales en Estados Unidos están arriba de 2 puntos porcentuales, que son niveles altos, después lo vamos a ver, es que se está esperando la primera parte, el primer gráfico de barras es las expectativas del mercado de baja de tasas, como le decía, más o menos para este año se descuenta 75, 100 y otros 100 más para el año que viene, con lo cual terminaríamos el año que viene con una tasa en vez de 5,25, 5,50, según el mercado, más cerca de 3,50. Esto es un poco agresivo y como digo, la Fed dice que es data dependiente, o sea, para esto deben tener buenos datos económicos. Es muy raro pensar que se puede dar tan agresivamente con una economía que hace un aterrizaje suave, pero habiendo dicho eso, sí creo que entramos en una baja de tasas, ¿no? Y no es el único banco central. El gráfico a la derecha lo que muestra es que de los principales bancos centrales se está esperando una baja de tasas, el Banco Europeo, el Banco de Inglaterra. Obviamente, si la Reserva Federal va a hacerlo mucho más rápido que los otros países, entonces esto vamos a tener una depreciación del dólar más fuerte y es lo que está pasando los últimos meses, que el dólar este año había alcanzado, medido por un índice contra las monedas principales que se llama el DXY, había subido a 107 y está en 100, o sea, se viene depreciando fuertemente. Esto tiene muchas implicancias eh, positivas para materias primas y emergentes, por ejemplo. Eh, el único, ahí en el gráfico, la línea que sube es la de Japón, ¿no? Que Japón finalmente tiene esta inflación del 2% o un poco más, una economía donde los salarios crecen, y en este escenario empieza a normalizar su política monetaria, empezando a subir tasas y apreciando el tipo de cambio. Ya Ueda, que es el presidente del Banco de Japón, dijo que iba a moderar las subas si esto desestabilizaba el mercado, como vimos en agosto, ¿no? Así que bueno, veremos. Siguiente. Y esto es lo más importante que pasó en la economía y en los mercados, creo yo, y los mercados son una máquina de expectativas, una máquina de descontar expectativas, ¿no? Entonces, la curva arriba es la curva de rendimientos del Tesoro americano hace un mes atrás, y la verde es la que tenemos ahora. Lo que eso indica que ya las tasas empezaron a bajar, las tasas de mercado empezaron a bajar. Yo no lo puse acá, pero a ustedes les interesa probablemente, pero la tasa de, por ejemplo, de hipotecas, que estaba en 7,6 en su máximo de mayo o en los máximos de los últimos años, ahora está más en 6,5, o sea, se empiezan a descontar esta baja de tasas. Entonces, la parte corta, sobre todo hasta los 5 años, cayeron más o menos 60 puntos básicos, las largas un poquito menos, pero bueno, la verdad es una baja importante. Hoy la tasa de 10 años, el rendimiento de tesoro, está en 3,8, cuando supo estar en 4,3 hasta hace no tanto, ¿no? Entonces, la verdad es que, y sobre todo las tasas de 2 años a 5, son las que, sobre todo la de 2, es la que más descuenta la baja de la tasa de Reserva Federal. Hoy esa tasa está más cerca de 4 y unos puntos, esa tiene todavía mucho para corregir, ¿no? Entonces, cuando hablaban de duración de las inversiones, el punto dulce, digamos, es que uno hoy pueda alargar duration de forma tal de atarse a una tasa más o menos atractiva, porque las tasas si la tasa de la Reserva Federal va a caer a niveles de 3, entonces si yo tengo instrumentos muy cortos, cuando se venzan, probablemente encuentre cada vez tasas más cortas. Entonces, yo saldría de todos esos money markets, de esos treasuries cortos que uno tiene, y buscaría inversiones, por ejemplo, en renta fija o inmobiliarios, de una duration
más entre 3 y 5 años, porque hoy todavía con ese plazo uno puede bloquear o atarse a una tasa de rendimientos del 6%. Esto es en el caso de inversiones financieras, de renta fija, o 6 o un poco más, con buena calidad crediticia. Si ustedes tienen cosas cortas, ahora puede ser que un trader le dé 5%, pero cuando vayan a renovarlo, probablemente esa tasa sea menor. Entonces se lo llama el riesgo de reinversión, que se puede acelerar si yo tengo razón y la economía desacelera un poco más de lo que el mercado está esperando. Siguiente. Entonces, ¿a dónde pueden llegar las tasas? Hoy las tasas reales están arriba de 2 puntos, 2,3, según como uno las mida. Son tasas altas. Cuando uno ve ese gráfico, después de la crisis financiera de 2008-2009, las tasas reales estuvieron más cerca de 1 o inclusive más bajas. Es por eso que, sobre todo si la inflación sigue cayendo, uno puede pensar que la tasa de equilibrio en Estados Unidos está más cerca de 3 que ese 3,8 que está hoy, y eso también aplica para las tasas más cortas, ¿no? Entonces, eh, digamos, pues probablemente la Reserva Federal lleve la tasa al 3%. Podemos discutir en cuánto tiempo, pero sería llevar con una inflación más cercana al 2, volver a esa tasa real del 1, porque la verdad es que es otra cosa que creo que se está subestimando, que es esa tasa real arriba de 2, con un rezago, puede tener efectos. Es una tasa muy restrictiva que puede tener efectos en la economía de Estados Unidos superiores a lo que pensamos, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. La Reserva Federal está empezando tarde, ya hay gente como referente de mercado, como un ex gobernador de la Fed que se llama Dudley, que es bastante, out- eh, habla muy seguido, o si no, Mohamed El Arrian, que es un inversor muy importante, que ya advirtieron que la Reserva Federal está corriendo por lo que decimos nosotros, que está corriendo por atrás, ¿no? Que realmente corre riesgos la economía porque va a empezar a bajar de tasas más lento, mucho después lo que ellos, de lo que él piensa que hubiese tenido que empezar para proteger al mercado laboral. Bueno, siguiente. eh, y como decía, esto es un gráfico que muestra los rendimientos de los diferentes activos de la renta fija. El rango es de máximo y mínimo de los últimos 10 años, y donde estamos parados ahora, que es ese rombo, ¿no? Y uno ve todavía que en grados de inversión se puede conseguir tasas del 5,5, eh, en todo lo que es en hipoteca securitizada, también por esos niveles, y los que son de agencias están garantizadas por la Reserva Federal. Y después en cosas como emergentes o de alto rendimiento o high yield, inclusive se pueden alcanzar rendimientos del 7%. Entonces son todavía rendimientos históricamente atractivos. A mí me gusta más lo que es calidad alta, porque en el caso de investment de mercados emergentes o high yield, los spreads, bueno, es muy técnico, pero los spreads son muy cortitos, entonces es como que las evaluaciones están más caras, sobre todo en Estados Unidos. Pero hoy en día uno puede armar una cartera de renta fija con retornos relativamente históricamente atractivos, del 6, 6,5, sin asumir mucho riesgo. Siguiente. Y esto es cómo los diferentes activos vienen rindiendo este año, y como se ve, la verdad está todo en celeste. Hacía tiempo estaba todo en celeste. Sobre todo lo que cambió es que los últimos meses, después de que el primer trimestre del año la renta fija no hizo demasiado, empezó a traccionar ahora. Pero ustedes ven que tenemos un S&P con un rendimiento arriba del 17%, Japón también bastante bien, pero en general todos los mercados accionarios arriba, eh, 9% Europa, o sea, con buenos rendimientos. Y también la renta fija, perdón, sí, la renta fija que empezó a traccionar, sobre todo high yield, pero también casi todos los segmentos. Los commodities vienen un poco mixtos, y con la expectativa de bajas tasas también subieron los REITs, que son los es la parte inmobiliaria líquida que opera en el mercado. Eh, Obviamente, los sectores más sensibles a tasas reaccionaron positivamente. Siguiente. Yo estoy un poco cauta con el mercado acción norteamericano.
en parte por un tema de evaluaciones, que eso es lo que se ve en las barras del lado derecho. Hoy el S&P cotiza con un múltiplo de ganancias de más de 20 veces, 21, cuando históricamente es un 17 o 15. Si uno saca lo llama las Magnificent Seven, o sea, las Big Tech, las Mega Tech, en realidad está mucho más razonable. La evaluación está en, en alrededor de 17. Entonces el resto del mercado, las 493 acciones, no están tan caras a nivel histórico. Lo que es un poco agresivo es las expectativas de ganancias, que se espera que este año las ganancias crezcan un 10 y algo parecido el año que viene, cuando en realidad tenemos una economía que se desacelera. Y los márgenes operativos de las empresas están en máximos. Hay un riesgo que esto no se pueda mantener, sino pueden seguir pasando alzas de precios para compensar por los costos. Pero hay que reconocer que en realidad cuando uno ve el gráfico de líneas, la línea gris es ganancias en Estados Unidos comparado con otros mercados. Bueno, la de China cae mucho por la línea violeta por el mercado inmobiliario, pero los otros mercados no tienen el potencial de ganancias que tienen las norteamericanas por razones obvias, por las Microsoft, Amazon, Nvidia de este mundo. O sea, Estados Unidos es, lo que yo siempre digo, América Inc. es impresionante, pero las expectativas son bastante agresivas y las evaluaciones bastante altas, con lo cual cuando en general históricamente tenemos esta situación, los retornos esperados los próximos 12 meses no son tan altos en el mercado accionario norteamericano. El resto de los mercados están baratos, Japón emergentes, Europa, son mercados más baratos. Yo por eso en general me gustan los sectores, los fondos globales, invertir en forma global en el equity, y si no también ir a una rotación sectorial, que ahora se las voy a contar en la siguiente. Creo que es la siguiente, sí, es la siguiente. Ustedes el año pasado habrán visto que hubo una concentración muy grande en lo que fue el rally de acciones, en las pocas acciones, que por eso se creó este mote de Magnificent Seven. Este año, la primera mitad del año, pasó algo parecido. Bueno, esto empezó a cambiar, ¿no? En el último mes y también en los últimos 3 meses, hubo una rotación sectorial saliendo un poco de lo que son las tecnológicas, sobre todo las grandes, y el consumo discrecional, porque es lo que podría resentirse con una economía un poco desacelerándose, y fue a sectores más sensibles a la tasa de interés, como puede ser el sector inmobiliario, las utilities, que son como de servicio público, pero de servicio público, y consumo y cosas más defensivas como consumo más básico, salud, financieros, sector financieros, como que hubo una rotación sectorial. Yo creo que esto puede seguir pasando y de hecho, finalmente las 493 acciones alcanzaron nuevos máximos, que son los gráficos de la izquierda, y las Magnificent Seven no llegaron, sobre todo por ejemplo en el caso de Google, no volvieron a récords anteriores, ¿no? Con este rebote que tuvimos luego de la caída que les conté. Entonces, yo creo que vamos a pasar a una situación y después la baja de tasa de interés y la depreciación del dólar es muy bueno para emergentes y para materias primas, ¿no? Eso también para tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, Brasil es un mercado que venía muerto y ya subió como un 15% de sus mínimos, aparte porque tiene una gran concentración de materias primas en su índice, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que puede haber una rotación un poco afuera de Estados Unidos y de las megacaps hacia tal vez Estados Unidos, otros sectores, pero también a otros países donde la desaceleración económica tal vez no se espera tanto y donde también están reduciendo tasas de interés. La siguiente. Carla me dijo que había preguntas sobre las small caps, así que traje algunas diapositivas. Todo el mundo conoce al Russell 2000 como un proxy a las small caps de Estados Unidos, son 2.000 acciones, por eso 2.000, que tuvo un rebote del 10% en muy pocos días, como en 5 días, cuando fue uno de los principales beneficiarios de estas noticias de la baja de tasa de interés, porque es un sector que tiene mucho apalancamiento y baja calidad en sus retornos. Entonces, por eso es que reaccionó positivamente a esta expectativa de baja de tasas. Entonces, ese gráfico que se ve primero de líneas, que
subió mucho, muy prontamente, es la línea amarilla, pero después volvió a corregir con la corrección que tuvo el S&P, corrigió mucho más y ahora con el rebote volvió a subir. Pero yo para mostrar la fragilidad de alguna forma de este índice, ¿no? Y en la tabla lo que dice es, el 33% de las empresas del Russell 2000 no ganan plata, tiene un retorno como índice en total negativo y tiene un apalancamiento de 3 veces comparado. El S&P 600 es otro índice de small caps que es de mejor calidad, como se ve ahí en los componentes, entonces lo traje para mostrarlo. Obviamente el S&P 500, que son las mejores empresas de Estados Unidos, es infinitamente mejor calidad, ¿no? Pero bueno, pasando a la siguiente, también es interesante cuando uno ve las tablas, las barras de la derecha, que el 30% de la deuda del Russell 2000 de las empresas es a tasa flotante, ¿no? Entonces, esto lo hace también muy sensible a tasa y que se beneficia cuando baja la tasa y sube. Eh, el S&P 600, como dije, tiene más tasa fija, lo cual le da cierta estabilidad. Entonces, para resumir, el Russell 2000 es, lo que dice el primer gráfico, es más sensible a ciclos económicos, que eso sería preocupante, pero por otro lado, es muy sensible a tasa de interés. El siguiente y después están sectores más cíclicos, de alguna forma, de la economía. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Se puso muy de moda este año invertir en el Russell 2000 por esta expectativa de baja de tasas y porque aparte viene siendo, teniendo un rendimiento muy pobre comparado con el S&P 500, por ejemplo. Pero yo lo haría con cautela porque si las tasas bajan más lentos o si el ciclo económico es más lento de lo que uno espera, es un sector, es un índice que va a seguir sufriendo. Tiene un tercio de empresas que son zombies, que o sea, no llegan a pagar sus intereses. Entonces, yo, bueno, en general, cuando invierto en este sector lo hago de forma, no con un ETF, sino de forma activa con un manager que hace la selección de acciones, ¿no? Entonces, esa es mi única recomendación, mírenlo con cuidado y yo esperaría un poco a ver qué es lo que pasa con los temores que yo todavía tengo latente en este mercado, que ahora creo que es lo que viene ahora, en la próxima filmina. Sí, eh, este es una de las cosas más importantes. Los 4 temores que tenemos que considerar hoy de mercado, ¿no? Uno es si vamos a tener este aterrizaje suave o va a ser más duro, porque en realidad la línea vertical es cuando la Fed empieza, ¿qué pasa con el mercado una vez que la Fed empieza a bajar tasas? Si no estamos en un escenario, esto es histórico, ¿no? Si estamos en un escenario de recesión, entonces el mercado sube un 10%, porque en realidad una baja de tasa de interés es bueno para todos los activos financieros. Pero si esa baja de tasas se da en un escenario recesivo, entonces es cuando podemos tener una caída del S&P de un 15%, un 20%. Y aparte, acuérdense de lo que les dije antes de la evaluación, que las evaluaciones son altas. Inclusive cuando uno tiene este tipo de evaluaciones, uno fácilmente puede tener una corrección del 10% o 15% como tuvimos y que la tendencia todavía siga siendo al alza. Pero es un mercado bastante agotado de algún modo. El siguiente temor son las elecciones de Estados Unidos, que el mercado no le está dando importancia. Pero el primer gráfico, la línea blanca es Kamala Harris, la línea vertical es cuando pasa la posta Biden a Kamala. Entonces ahí ella se acerca muchísimo a las expectativas en las encuestas a Trump, que es la línea azul. O sea que hoy es un empate técnico, como digo, o sea, la incertidumbre es total. El de la derecha, antes en los swing states, que son esos estados que no son ni rojos ni azules, Trump tenía una ventaja bastante importante. Lo que se ve en esas líneas es que esos swing states, la ventaja de Trump contra Kamala se está reduciendo. Entonces hoy las elecciones son una incógnita. Nosotros antes jugamos mucho a los Trump trades, que es básicamente mucho petróleo, mucho Bitcoin, no a las energías renovables. Kamala Harris, en su programa económico, no solamente no sería, sería un statu quo en cuanto a cosas como las energías verdes, pero lo que es muy importante, Trump en el 2017 puso una baja de tasas corporativas de más de 5 puntos,
que eso vence el año que viene. En un gobierno de Trump, obviamente, él prorrogaría esas bajas de impuestos, no, probablemente no así Kamala. Ya Kamala habló de control de precios, de más regulaciones, de impuestos, de impuestos a los que más tienen, para tratar de ayudar. Bueno, para el lado bueno, la inmobiliario ayudaría a que las personas accedan a su vivienda, que hoy en día nunca estuvo tan mal ese índice de posibilidad de comprar una vivienda con el actual sueldo, y también acceso a la salud, ¿no? Entonces son las cosas que están en juego, independientemente de uno lo que piense a nivel político, la realidad es que la campaña de Trump es más amigable para las corporaciones y para el mercado de lo que es Kamala Harris. Ni hablar del tema, ¿no? Geopolítico. Para China o México es peor un escenario de Trump que de Kamala Harris, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado está desestimando todos estos riesgos políticos, o no le estás prestando demasiada atención, pero yo creo que a medida que avancemos al 5 de noviembre las elecciones y los días después, yo creo que vamos a tener más volatilidad en el mercado porque históricamente los años de elecciones suelen ser buenos y históricamente un presidente no cambia el rumbo de un país como Estados Unidos, no es el caso de Argentina, por suerte para ellos, pero la realidad es que hoy los dos plantean países bastante diferentes, entonces me parece que no están inocuo como lo era en el pasado. Bueno, pasemos al tercer temor, el desarme de carry trade. El primero es el gráfico ese del Zen que yo les digo que se aprecia. Eh, el Zen es esas monedas que se las ve al revés, pero bueno, se desarmaron bastante de ese carry trade, pero eh, si el tipo de cambio japonés se sigue apreciando y el presidente del Banco de Japón dijo que va a seguir subiendo tasas más tarde o más temprano, si lo hace de forma ordenada, bien, pero yo creo que estos desarmes de carry trade y el impacto que puede tener en los mercados no está terminado. La otra vez fue muy desordenada, fue muy abrupto. Si es de forma ordenada, será más ordenado, pero también puede seguir pasando. Y el cuarto temor es que el sentimiento de mercado, este es el sentimiento de mercado, eh, los toros contra los osos serían, ¿no? Esa línea azul y abajo el S&P. El S&P prácticamente está en sus máximos de vuelta y nuevamente el sentimiento de mercado estaba básicamente de vuelta en una situación de euforia, ¿no? Entonces, estoy un poquito cauta con este mercado, por eso yo creo que las correcciones no terminaron, o podemos estar en un mercado que lateralice, que tenga correcciones fuertes y subidas fuertes, ¿no? Pero no es un mercado que esté limpio como para entrar agresivamente. Esto es el mercado accionario de Estados Unidos. Entonces, las carteras que yo armo, tengo una sobreponderación a la renta fija, estoy subponderando la renta variable con mayor exposición a fondos globales, a emergentes y a materias primas, que es lo que le voy a contar en la filmina siguiente, que es, como le decía, la depreciación del dólar es de los factores más importantes para las materias primas. En el gráfico de líneas lo que tienen son los diferentes, a la izquierda, son los diferentes índices de materias primas. Negro petróleo, que ahora subió un poco, esto es de hace unos días, subió ahora con los mayores conflictos y los posibles cortes de suministro desde el Medio Oriente. La roja son los industriales, que venían muy alicaídos porque tienen una alta correlación con lo que pasa en China, pues son los el principal comprador, y la verdad que no lo dije, pero la economía china no va ni para atrás ni para adelante. La verde, bueno, no pertenece, crece un 4,5%, hay que aclarar, pero no crece al 5% o arriba, que es lo que espera el gobierno. La verde son las agrícolas que desgraciadamente para los argentinos hay muchísima soja en el mundo, la cosecha fue muy fuerte, entonces bueno. Y la amarilla es el oro. El oro es un bicho muy extraño, donde sube por muchas razones, sube por tasa de interés real, sube por el dólar, hizo nuevos máximos con un dólar muy fuerte y con tasa de interés que todavía no caían. Y en la siguiente vamos a ver por qué, creo que ya es la última. La primera puede ser que el dólar es contra las tasas reales, es con las tasas reales. El gráfico, es muy complejo el gráfico, pero las tasas reales están invertidas. Entonces, cuando baja el axis está invertido. Entonces, cuando baja
esa línea significa que están subiendo las tasas de interés y deberían bajar el dólar, el oro. Lo que pasó es cuando, a pesar de que las tasas no empezaron a bajar de forma agresiva, el oro igual hizo nuevos máximos. Y lo mismo en el otro gráfico de verde y blanco, donde el oro, que es el verde, subió inclusive con un dólar que se apreciaba, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser ahora el movimiento del oro? Y yo por eso sigo positiva. Si ahora los dos factores más fuertes para el oro, que son el tipo de cambio y la tasa de interés, eh, se le potencian, ¿no? Entonces, yo estoy muy optimista con las materias primas en general, porque se denominan en dólares y si el dólar se deprecia, sube el activo, pero también especialmente con el oro. Y el gráfico abajo lo que explica, esas son las compras trimestrales de los bancos centrales del oro. La realidad es que los bancos centrales como China, Rusia, India están comprando mucho oro y vendiendo algunos de sus treasuries. Esto pasó mucho después de la invasión a Ucrania porque a Rusia se le incautaron sus reservas, esto asustó a mucha gente, inclusive no están poniendo el oro en el Banco de Londres como hacían antiguamente, ¿no? En el Banco de Inglaterra. Entonces, nada, la verdad que la dinámica del oro sigue siendo buena y después hay otro tema, ¿no? Que no hablamos, pero es más de largo plazo y ahora no está jugando un papel, y es que Estados Unidos tiene un déficit del 6% y una deuda de más del 100%. Esto no va a cambiar ni con Kamala ni con Trump. Trump fue un déficit, a pesar de ser republicano, fue un déficit fiscal brutal. Eh, entonces, esto no va a cambiar. Entonces, hay gente que cuestiona qué va a pasar con el dólar en el futuro. La realidad es que no va a pasar nada en el mediano plazo porque no hay una buena alternativa. Ni el euro, ni hablar el yuan o renminbi, que en un momento se quiso posicionar como una alternativa al dólar, hoy no lo son. Y tampoco hay una alternativa a los treasuries americanos. Entonces, la dominancia del dólar y los treasuries sigue, pero sí lo que uno se puede plantear es que con este déficit, esta deuda, cuál deberían ser las tasas de largo plazo en Estados Unidos o cuál va a ser el nivel de inflación en el que los plantamos. Igualmente, esto es una discusión para dentro de 3, 5 años. Yo creo que el próximo año, los próximos 2 años, lo que va a importar es lo que pase con el nivel de actividad. Pero estas preocupaciones en algún momento pueden entrar. Pero estas preocupaciones hacia las monedas, los llama fiat currencies, o sea, las monedas en papel, suelen ser, estos temores son buenos para el oro, y para el Bitcoin, para los que creen en eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta acá llegué, ¿no? Es sí, esta era la última, más o menos cumplí con el tiempo. Sí. Eh, Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Paula. Y estamos abiertos a preguntas y consultas. Muy completa tu exposición, Paula, como siempre. Y bueno, un poco recordarles, ¿no? Como que estas informaciones, estos indicadores que les queríamos compartir hoy, los ayude también a reconstituir sus carteras de inversión de aquí a futuro. Digamos, estamos en un punto de inflexión nuevamente, digamos, los ciclos económicos son así. Viene un nuevo punto de inflexión, digamos, a nivel económico y político también en este segundo semestre. Y bueno, digamos, activos alternativos como o inversiones alternativas como real estate, como aquellas otras que tienen una duración un poco mayor, digamos, son de nuevo buenas consideraciones a tener para sus portfolios. Y estamos aquí para responderlas. Si no tuvieran y están tímidos hoy, pueden mandarnos sus preguntas, sus consultas a través de nuestras redes, por website, por LinkedIn o mismo, digamos, por email para quienes ya nos conocen y con mucho gusto les responderemos o Paula les podrá mandar también una breve eh, explicación. Ahí, Hay ahí una aparecieron, pregunta. sí. ¿Cuál es el portafolio recomendado en renta fija global? Eh, bueno, yo en general, mis clientes, yo asesoro a bancas privadas, a family office, o sea, más un B2B que al inversor final, y yo tengo carteras modelos donde tengo, obviamente, como decía, sobreponer la renta fija global. Estoy usando eh, fondos globales que tienen como promedio
grado de inversión, ¿no? Que son investment grade, o sea, que son de calidad crediticia triple B menos para arriba, digamos, que básicamente son créditos corporativos, ¿no? Eso es una de las cosas, me parece como core en una cartera. Después te son unos fondos flexibles que la mitad de la cartera está en estas, no quiero dar nombres, pero bueno, hay nombres específicos en mis carteras, pero bueno, no quiero dar nombres en estado, pero bueno, son de casas grandes de gerentes de posicionamiento. Eh, Después me gustan eh, unos fondos flexibles que tienen como un 50-60% en hipotecas securitizadas. Como decía antes, sobre todo las agencias, los spreads de estos instrumentos, hoy es muy atractivo que si vuelven a la normalidad pueden dar un retorno de 8 o 9%. También tengo una posición en eso. Tengo algo en deuda emergentes, porque yo creo que, y deuda emergentes, la gente no sabe, pero el 60% de la deuda emergente es de grado crediticio alto, o sea, de investment grade. Ahí igualmente tengo duration corta, busco una duration corta con fondos de 2,5 para no correr tanto riesgo de spreads que están bajos. No estoy teniendo hoy high yield directo, algunos de estos fondos flexibles tienen bond picking, o sea, eligen créditos de forma muy selectiva, inclusive a mí a veces me piden créditos individuales y también los recomiendo, inclusive algunos de high yield, sobre todo en Latinoamérica, pero que uno más o menos conoce, ¿no? Y después tengo un fondo que es una estrategia que se llama Barbell, que tiene deuda de países soberanos de muy larga duration. Este fondo tiene una duration de 8,5. eh, y después tiene algo de high yield, pero con garantías bueno, y una cobertura. Entonces, termino con una cartera con una duration entre 4 y 5 y un rinde del 6,5-7 según el perfil de riesgo, y con eso sé que en general ese rendimiento del 7% es prácticamente lo que te puede llegar al retorno total en el futuro. Ok. Las ONs en Argentina están dando buenos rendimientos actualmente. ¿Cómo ves la deuda de empresas LATAM? Me causa gracia que digan que las ONs argentinas tienen buenos rendimientos y voy a contar por qué. Es verdad que hay muy buenos créditos en Argentina y han sobrevivido una volatilidad macroeconómica impresionante y la han sorteado muy bien. Hoy tenemos muy buenos créditos como TGS, Telecom, bueno, para American Energy, donde uno puede tener un rendimiento de un 7 un 8. Pero yo le estoy diciendo que puede comprar un fondo de emergentes con más de un 8 y ahí compra una diversificación y compra en países con mejor riesgo crediticio que Argentina. Las empresas argentinas de alguna forma siguen teniendo necesidad de ir al mercado de dólares para pagar esas deudas. Hasta ahora no han tenido problemas y sus reestructuraciones cuando tuvieron que hacerlas fueron súper amigables. O sea, bien por las acciones argentinas, pero no creo que estén baratas cuando uno las compara con Ecopetrol y los Pemex de este mundo que rinden un 7 un 8. eh, bueno, Pemex es un tema bastante particular porque si es considerado subsoberano mexicano, entonces está bien, si se la considera como una empresa sola, no tan bien, pero no importa. Eh, las zonas argentinas no están baratas. A mí los fondos de empresas LATAM, que es lo que menciona ahí específicamente, me gustan mucho. Hay muy buenos fondos y que tienen rendimientos cercanos a un 8. Entonces, en vez de uno comprar una buena Argentina, se está comprando el mismo rendimiento, pero en 100 nombres manejado de forma profesional. Es verdad que hay gente que le gusta cobrar el cupón, por más que impositivamente no sea lo más eficiente, eh, pero si no, estos fondos de la TAM para mí son más atractivos que las ONs argentinas individuales. Hay fondos en LATAM en los bancos, todos los bancos tienen su fondo LATAM hoy en día, Santander, Río, todos tienen, y las ALIX también. Lo que pasa con estos fondos es que son cortitos, son de una duration de 1 o 2 años, o menos, de un año o menos. Yo iría a duration más larga, por eso estoy pensando en fondos latinoamericanos un poco más largos, pero bueno, es Sí, totalmente. Digamos, también vamos a tener que ver qué sucede en el 2025 con las empresas LATAM y Argentina específicamente. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Y bueno, esperamos poder tenerte en algún otro webinar en el futuro. Así que bárbaro. muchísimas gracias a todos
y bueno, les deseamos un lindo martes y nos vemos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.